Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que es bastante técnico, tiene mucha información y estadísticas y números grandotes, ya van a ver ustedes en un momento, pero es importante para todos nosotros y para las políticas públicas que se deben establecer a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Y es el balance hídrico nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032, que elaboró IARNA. Y para hablar de esto nos acompaña Raúl Mas, que es justamente uno de los investigadores de IARNA, y Carlos Varías, quien es director de Ordenamiento Territorial de CGPLAN. Así que bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Raúl, has presentado esto ya en algunos lugares, en algunos espacios, y cada vez que presentas este informe o este balance, la gente se asusta. Se asusta por lo que implica si hacemos nada o poco con respecto a los temas que estás planteando. Así que cuéntanos un poco esos hallazgos iniciales, lo principal que lograron encontrar en este informe. Bien, gracias, Quique. Un gusto estar acá compartiendo con la audiencia. Pues básicamente es un estudio que obedece al interés de conjunto entre la CGPLAN y el IARNA de tratar de comprender realmente las dinámicas de los recursos hídricos en el país. Recordemos que el agua es un elemento que da vida, pero también quita vida. Entonces, para nosotros es muy importante tener bien detallados, bien conocidos los flujos estos de agua en el país. En términos generales, digamos que el país, por sus atributos de las formas que tiene la tierra, este es un país que normalmente nosotros asumimos como montañoso, pero más del 80% del territorio nacional está abajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Para poner un referente, la ciudad de Guatemala está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Más del 80% del país está abajo de esos, de esa incluyendo áreas en el altiplano. Algunas áreas. O sea, porque la gente piensa en el altiplano y todo es mucho más altura, pero Ixcán y muchos municipios de Quiché. Todo Petén, por ejemplo, o toda la llanura costera del Pacífico están por abajo de esta cota. Entonces es, digamos, un elemento fundamental para entender cómo se mueve el agua en el país. Y en esos términos hay tres grandes regiones que se conocen como las vertientes hidrográficas. Es decir, cualquier gota de lluvia que caiga en este país migra, ya sea hacia el Océano Pacífico, al Mar Caribe o al Golfo de México. A partir de y eso es condicionado por las formas de la tierra. Luego, el movimiento del agua, la disponibilidad de agua depende de cuánto llueva. Así ha sido desde que este territorio se empezó a formar hace 80 millones de años. A partir de las formas de la tierra y de las corrientes, de cómo se comportan la lluvia cuando llega, hay otro factor que es bien importante, no solo lo que llueve, sino también la temperatura. Porque la temperatura del ambiente natural es lo que condiciona cuánta agua se evapora. Y esa diferencia entre lo que llueve y se evapora es justamente el tema central de nuestras cifras. ¿Cuánto realmente es lo que escurre de agua por todo el territorio nacional? En función de esas tres grandes formas de la tierra. Y vamos a ir mezclando los temas justamente con Carlos ahora, porque no es lo mismo cómo se mueve dentro de ese territorio el agua cuando es tierra virgen con sus selvas y sus bosques naturales, a cuando tiene ya algún tipo de intervención humana, como mínimo solo con talar árboles, por un lado, pero si además ya hay intervenciones de construcción de áreas agrícolas, de redireccionamientos de las corrientes de agua para riego y para demás. Todo eso tiene un impacto y esa es la gestión del uso del suelo, que es la parte que en todo caso te toca ver a ti del lado de CGPLAN. Correcto. Pues mira, nosotros justamente solicitamos este apoyo al IARNA porque en el marco del Plan Nacional Catún, uno de los ejes es los recursos naturales para hoy y el futuro. Queríamos comenzar a entender justamente cómo se estaba comportando el territorio en temas de sequías, de inundación, de captación de agua. Entonces, en esa línea, gracias al apoyo de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa también de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, nosotros impulsamos una iniciativa desde CGPLAN, que se llama la Iniciativa Pobreza y Ambiente, es una iniciativa muy mundial, y entonces ellos nos financian y nos apoyan para generar este estudio. Esto entonces a nosotros nos va dando la información, justamente como dices tú, de dónde tenemos que aplicar determinados temas de política pública. Por ejemplo, ahora justamente se ha estado discutiendo la reciente aprobación de Probosque,
¿Cuáles son esos territorios que el país debería estar priorizando para poder reforestar? Aquellas zonas de recarga hídrica que nos garanticen el agua a los 15 millones de personas que seremos ahora y a los 22 que seremos en el 2032. ¿Qué tipo de obras hacemos en las partes medias de cuenca para evitar derrumbes, deslaves, socavamientos? ¿Y qué gestión se hace de esas cuencas en la parte baja, digamos en las costas, para evitar los procesos de inundación que en muchos de estos casos se están dando? Entonces, el tema es generar esa información para poder tomar decisiones mucho más inteligentes. Carlos mencionaba el tema de recarga hídrica, porque tú planteabas, bueno, el agua llueve y se mueve por medio de estas estructuras o el agua se evapora, pero también hay momentos en que el agua sí hace esa recarga hídrica, o sea, digamos, se penetra en las tierras dependiendo del tipo de tierra que es, el tipo de suelo que es, si hay construcción encima o no hay construcción encima, cómo fluye el agua. Hablemos un poco también de esa parte, porque me imagino que todo esto lo que nos va dando la pauta es dónde termina habiendo agua, ya sea de superficie o subterránea. Sí, digamos que el agua es un recurso que tiene unas propiedades muy particulares, porque no está distribuido de manera uniforme ni en el espacio ni en el tiempo. Es decir, hay temporadas del año donde hay lluvia y hay temporadas donde no hay. Y hay regiones donde llueve mucho, por ejemplo, la franja transversal del norte, donde llueve 6 metros de lluvia al año, y la región del nororiente del país, el denominado corredor seco, donde llueve medio metro de agua al año. Mucho determinado por las formas de las montañas, el movimiento de los vientos, etcétera, etcétera. Ahora, de esa agua que cae, justamente, ¿cuánto es la que escurre? ¿Cuánto se infiltra? Son los temas que son importantes en este estudio, porque eso se ha modelado a partir de un software denominado WEAP, que es Water Evaluation and Planification, que nos permite crear estos modelos hidrológicos. Cómo se comporta el agua en función de lo que tú estabas planteando, los tipos de suelo. Porque los tipos de suelo, en Guatemala hay 168 diferentes tipos de suelo. Tiene una estructura química, una textura diferente, y eso incide en su capacidad de para capturar infiltrar, o de escurrir. De infiltrar o de escurrir. Porque y no digamos cuando ya le aplicamos otros tipos de trabajos encima, si le aplicaste asfalto o balastro o concreto o la cualquier diferencia cosa. entre asfalto y adoquín, por ejemplo. El Correcto. adoquín filtra más que el asfalto. Entonces, el tipo de suelo, el tipo de cobertura. Entonces, son elementos que son muy importantes. Afortunadamente, el país tiene un mapa actualizado al año 2012 sobre los tipos de cobertura que tiene el suelo, y eso nos ayudó a comprender de manera más detallada cómo se mueven estos flujos. ¿Dónde hay más agua? Pues básicamente es en la vertiente del Mar Caribe, es decir, toda el agua que va justamente, digamos, donde el río más significativo es el Motagua, que lleva las aguas hacia las costas del Pacífico, del Atlántico hondureño y de Belice. Ahí más o menos se movilizan 37 millardos de metros cúbicos por año. Eso quiere decir que más o menos por cada kilómetro cuadrado en esa vertiente se están moviendo 780.000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Y en función de la población que habita en ese espacio, pues más o menos hay 7.000 metros cúbicos por persona. O sea, en ese sector sobra agua. Sobra agua. Es decir, pero también es toda la parte norte de Me refiero sobra agua, sobra poniéndolo en esas capacidades, porque después viene la otra parte, los usos que hacemos del agua, pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Son los fenómenos naturales. Correcto. ¿Cómo se mueve el agua? En la vertiente del Golfo de México, es decir, la que sale directamente hacia el Golfo de México, todo el agua que le donamos a México, pues básicamente estamos hablando de que ahí hay 10.000 metros cúbicos por persona por año. Y en la vertiente del Pacífico, que es la más poblada, La meseta central para abajo. pero que es la que menos lluvia percibe, que son más o menos 30 millardos de metros cúbicos por año, ahí más o menos hay 4.300 metros cúbicos por persona por año. Pero basado en este principio de que no tiene una distribución uniforme, ni en el tiempo ni en el espacio. Vamos a ir profundizando en estos temas en el siguiente segmento y agregarle a eso una variable adicional, el uso del agua que tenemos en los diferentes territorios de los que estábamos hablando. Y el otro fenómeno, el cambio climático. Por supuesto. Que ese es justamente el tema Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento.